a costa de bosques. En la comunidad productora agrícola es un tema como que está bien, pero no logra entronizarse, diría yo. Y por último, la necesidad todavía de poner bajo cultivo muchas tierras abandonadas. Ojo, no estoy hablando ya de deforestar nada ni de abrir tierras nuevas. Hay mucha tierra que no se está cultivando. Las razones no están exactamente claras. Hay que entre 3 y 3 millones de hectáreas. Algunas están descansando, lo cual puede ser muy lógico. Otras están demasiado dispersas y fragmentadas para ser realmente rentable la agricultura. Y ahí hay que hacer un trabajo muy serio, muy grande, porque sí hay mucha tierra que incorporar. Y por último, desde luego, seguir extendiendo la frontera de riego. México es el país que con mucho irriga más de América Latina. Irrigamos el doble que Brasil. Hay un enorme esfuerzo, pero todo se detuvo hace muchos años. Y ya no estamos quizá en la época de las grandes presas, pero ahí se quedó. Ahora, extender capilarmente el riego es muy complicado. Trabajamos en la cuenca del río Balsa, o sea, de Chapala y el Lerma Balsa Santiago. Sí. Y vemos las dificultades concretas. Hay muchas prácticas ya muy anticuadas, muy dispendiosas del agua. Hay que hacer cambios muy, muy serios. Ahí tenemos un problema de legislación. Con agua entrega el agua y luego una especie de no se sabe quién, y la suma agricultura, pero no está muy normado el uso del agua en una especie de cadena del agua. En fin, son muchas cosas. Yo digo que son duras, fuertes, pero hay que hacerlas si realmente queremos esa inflexión que hace falta en el sector agropecuario. Falta decir, aquí muy, muy brevemente, que no hay que olvidar la visión sistémica. Hay que volver a la cadena, y ahí hay una idea interesante de mi colega René Patricio Villarreal, de acercar la cadena de oferta con clústeres. Y suena un poco antipático, pero yo me metí a los clústeres. Es una idea muy interesante. Es tener muy cerca la cadena de oferta. Es una forma que los pequeños productores puedan realmente abastecerse y poder capturar mejores precios en esta revolución de los supermercados, cuando Walmart o Costco te trae aguacate de Estados Unidos, guacamole de Los Ángeles, puedes comprar en el Costco. Con esta estrategia se puede avanzar en una dirección correcta con la visión de cadena. Básicamente es eso. Es un libro, espero que esté pronto, espero que esté hasta alrededor del fin de este año, donde se trata de ver con perspectiva histórica al sector y ver con las urgencias de hoy cómo se podría tomar una nueva ruta de crecimiento agropecuario. No se ve fácil, pero hay elementos que hay que discutir y hay que trabajar intensamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Casio. Ahora le corresponde a Margarita Flores de la Vega, que es licenciada en Economía por UNAM y doctora en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París. Actualmente es profesora de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía e investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Margarita, por favor. Gracias. Pásale de este. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a comentar a Casio. En este caso yo creo que nos pusimos de acuerdo en mejor, dado que la idea era analizar la situación de la alimentación en México y en el mundo, pues yo voy a abordar más el tema del mundo. Bueno, ¿por qué? O sea, digo, tampoco soy tan, pretendo llegar a todo el mundo. Yo creo que lo que ha planteado Casio de los temas críticos y claves en términos de seguridad alimentaria, sí tiene mucho que ver sobre todo las decisiones nacionales, pero también tiene un contexto internacional que refuerza esa decisión y esa necesidad de la decisión sobre política nacional. Entonces, a mí me gustaría inclusive empezar por una referencia a lo que ya a un autor
clásico para nosotros en el tema, lo que decía Amartya Sen en Poverty and Famines, que nos ofrece una serie de reflexiones sobre el porqué del hambre y de las hambrunas. Y recojo dos que articulan el tema global con el tema de la comunidad y de las personas. El primero es que, por lo menos en el siglo pasado, gran parte de las hambrunas se produjeron en épocas en las que no había cambiado significativamente el monto de la producción. Un ejemplo reciente, aunque no fue de hambrunas, pero sí de situaciones conflictivas y de hambre, e inclusive de movilizaciones sociales importantes en varios países, fue la llamada crisis de los precios de los alimentos en 2008. Y lo que es muy contradictorio es de que cuando se hace el balance final del año, resulta que esa cosecha fue una cosecha récord de cereales a nivel global. Hay una crisis previa, que es la de 1972, que fue un poco diferente. Y según lo que analiza, bueno, lo propone también Amartya Sen, es de que de alguna manera el inicio o lo que propició o empezó los orígenes de esa crisis fue la sobreproducción de la década de 1960 con la Gran Revolución Verde. ¿Por qué? Porque entonces al abrir una sobreoferta, hubieron menores precios, de nuevo desalentaron entonces la producción, se limitó el área de cultivo en varios países importantes y sobre todo los grandes países exportadores decidieron acabar prácticamente con sus reservas, o sea, las vendieron. Y con esto, o sea, era una situación, lo que crea es una fragilidad, aumenta el riesgo, y a eso se viene a combinar con un clima adverso muy generalizado en diferentes países del mundo, con sequías y otros problemas que redujeron las cosechas de cereal en la Unión Soviética, en la India, en China, en Australia y en los países del sur del Sahara. Entonces, ahí sí, en Etiopía fue la época de la gran hambruna, donde murieron más de 30.000 personas, y después, bueno, con otros países y otras situaciones similares. Es de llamar la atención entonces, o bueno, más bien no llama la atención de que justamente es en esa época, la crisis de los precios de los cereales, que no duró mucho, que se crea el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que tiene la sede en la FAO. ¿Por qué? Porque había que ponerse a pensar qué hacer. O sea, el problema no era de un país, sino era un problema global. En ambos casos, en ambas crisis, la del 72 y la de 2008, las reservas mundiales llegaron a límites muy bajos. Se estima que la de 1972 eran suficientes para alimentar a la población mundial solamente durante 3 semanas y media. Entonces, alguien tiene que llevar el conteo de lo que existe como reserva en el mundo. ¿Y quién accede a esa reserva? La segunda reflexión que me parece clave en lo que propone Sen es efectivamente el enfoque del que ya hablaba Casio para entender el hambre y las hambrunas, y que es el enfoque de derechos, pero derechos más con esta característica que me van a ayudar a traducir, que nunca sabemos al final. ¿Los entitlements son privilegios? Prerrogativas. Prerrogativas. Porque no es necesariamente un derecho asentado ya jurídicamente, pero sí es la prerrogativa que tienen las personas, que se refiere a la capacidad de las personas para conseguir alimentos a través del uso de medios legales disponibles en la sociedad, incluyendo los medios de producción, las oportunidades que da el comercio, las prerrogativas que tienen los individuos respecto al Estado y otros métodos para adquirirlos. Y para Sen, la propiedad de los alimentos es uno de los derechos de propiedad originarios. Esto nos lleva entonces al tema de derechos humanos, y porque actualmente lo que estamos tratando verdaderamente es de seguir el enfoque de derechos cuando hablamos de desarrollo.
El derecho de toda persona a la alimentación quedó reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Después, esta declaración se ha convertido en sus dos pactos internacionales, uno sobre los derechos civiles y políticos y el otro sobre los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por cierto se aprobó en 1966, es decir, las discusiones llevaron varios años para traducir esta declaración en un compromiso más efectivo, y solamente entró en vigor 10 años después, en enero de 1977. Ahí, en el artículo 11, los Estados partes reconocen el derecho de las personas a estar protegidas contra el hambre y se comprometen a tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Estas medidas y programas incluyen mejoras en los sistemas de producción, conservación y distribución de alimentos y la reforma de los regímenes agrarios para la explotación más eficaz de los recursos naturales. Es decir, por un lado, recogen el tema de la oferta, pero también, evidentemente, se recoge el tema de la demanda porque incluye en el mismo artículo la consideración de la distribución equitativa de los alimentos mundiales. Fíjense, no solamente estamos hablando de las personas, sino también de la distribución equitativa con todo lo que significa en términos de comercio para exportadores e importadores. Esto no está traducido en algo mucho más eficaz, pero tendríamos que pensar qué es lo que dice la FAO y qué es lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Ahora, resulta muy significativo que fue apenas en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, o sea, otros 20 años pasaron, para que se aprobara la Declaración de Roma, con el que uno de sus objetivos fue reconocer e implementar el derecho a la alimentación. Es decir, vamos con pasos lentos, pero por lo menos ya sabemos que también el derecho a la alimentación ya está reconocida por la Constitución en México desde 2011. Realmente fue en 2004 cuando el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el Consejo de la FAO aprobó lo que se llamó entonces las directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. O sea, hemos pasado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al reconocimiento completo en el pacto para de nuevo regresar a las directrices voluntarias para la realización progresiva. Entonces, cuando ya está en la Constitución, de todas maneras nos queda siempre la referencia a los ordenamientos internacionales, y por eso el tema que ya se ha discutido en algunos seminarios también del SUBS con respecto a lo que es el amparo sobre este derecho y sobre cómo se ejerce eficazmente el derecho. Entonces podemos decir entonces de que pasaron varios años, pero en términos a nivel global, ¿qué es lo que está pasando con este derecho? Pues los resultados no son muy positivos. Según la FAO, más de 800 millones de personas están subalimentadas en el mundo, pese a que la disponibilidad es suficiente para toda la población mundial, por lo menos medido en disponibilidad per cápita. Al mismo tiempo, más del doble de ese número, o sea, 1.500 millones de personas, padecen sobrepeso y obesidad. O sea, el tema del problema en México no es único, aunque ahí sí llevamos el primer lugar, donde 7 de cada 10 adultos mexicanos padecen sobrepeso y algunos obesidad. ¿Cuántos? ¿7? 7 de cada 10. 7 cada 10. Sí. Constituimos una minoría. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en México? En México ya Coneval nos ha indicado, de acuerdo con las mediciones que hace,
que el 24% de la población padece por carencia por alimentación y según el Instituto Nacional de la Salud Pública, 1.5 millones de niños padecen desnutrición. Esto es como el tema de conjunto y yo creo que es importante saber que tenemos referencias internacionales, pero evidentemente las mediciones van a ser diferentes. O sea, por ejemplo, según la misma estimación de la FAO, la que puede hacer para hacerlo común para todos los países en los que tiene información, pues resulta que solamente el 5% está subalimentado. 5% respecto al 24% no hay una relación real. Parte puede ser porque es la estimación de la FAO son estimaciones per cápita, pero sí vinculadas con un consumo recomendado por estratos de edad y de ocupación, o sea, no es un promedio simple. Y también respecto a las recomendaciones, que también tienen que ver con la actividad, con la edad, etc. Entonces, a lo mejor en ese 5%, pues es que se van ese 7 de cada 10 que comen más que los otros, ¿no? Pero pueden haber otros problemas también estructurales y que son más importantes a considerar. Entonces, si seguimos la lógica en la que nos propone Casio, ¿no?, de la oferta, empezar por la demanda y seguir después por la oferta, pues sabemos que tenemos un problema serio en México, pero también tenemos un problema serio a nivel mundial. Creo que lo que estamos enfrentando es, y tendríamos que analizar qué es lo que ha provocado cambios en la demanda de alimentos en el mundo y también de dónde ha provenido el cambio en la oferta. Y considerar que esto forma que los cambios importantes por el lado de la oferta tienen que ver más que nada con las políticas de ajuste estructural de los años 80, de la poca inversión en la agricultura y también de la desigual distribución de los recursos. La gran pregunta que tenemos es, bueno, ¿será suficiente la producción de alimentos, la disponibilidad de aquí al 2050? Hay como algunas tendencias malthusanianas nuevas que nos plantean un problema serio. ¿Por qué? Porque somos ya 7.000 millones de habitantes, en 2050 se estima que seremos 9.000, pero cuando se calcula por el aumento en el ingreso y por el aumento de la población, lo que sería necesario contar como además de lo que ya producimos, para 2050 tenemos que estar produciendo 1.000 millones de toneladas más de cereales y 200 millones de toneladas más de carne. Pero no podemos crecer, extender la frontera agrícola en lo que sería más de 5% adicional en tierras. Además de que esa distribución de tierras no es igual. O sea, hay algunos países que concentran esa mayor disponibilidad de tierras y no es de que se vayan a partir y a hacerlas, llevarla a otro